Pocho Quinteros es un ciudadano común y corriente que ha venido cumpliendo una serie de etapas en la vida, ¿no? Etapas, como usted ya lo dijo, en la docencia secundaria, en la docencia universitaria, en la parte profesional, en la parte social, en la parte gremial también. Ahora estamos ya, después de habernos jubilado, cumpliendo también otras etapas en la vida, ¿no? La etapa de abuelo. En la escuela y en el colegio yo fui siempre en el grado y en los cursos, el menor de todos, ¿no? El menor de todos. Entonces, esa particularidad hizo, sobre todo en la escuela, de que seamos más quietos, más sumisos, más tranquilos, ¿no? Tampoco en el extremo de ser a lo mejor atormentado por los compañeros, no. Pero éramos más humildes, ¿no? Y el balde era un balde de dimensiones apreciables para que pueda subir el material. Y en las travesuras nosotros le poníamos a uno de los compañeros, al más pequeñito, en el balde. Y unos 3 o 4, que éramos quizás los más fuertes, jalábamos el cabo. Y el estudiante subía a los 3 pisos o quizás el 4º piso, y en el 4º piso habían otros compañeros que cogían la soga, traían hacia el piso y ahí le bajaban al compañero. Y bajaba de nuevo el balde y subía algún otro compañero. En el barrio habían algunos amigos que nos reuníamos todas las noches a jugar, sobre todo el indoor. La familia Calle, la familia Matute, la familia Peralta, la familia Luna, la familia Quesada, de los que me vienen a la mente ahora. Pero hacíamos una juerga de aproximadamente niños de nuestra edad, aproximadamente unos 12 niños, 15 niños. Pero sí nos arriesgamos en algunas ocasiones, a jugar con pelotas de fuego, que era muy peligroso. Yo, a estas alturas de la vida, haciendo una retrospección, veo esas actividades de los niños de esa época y ahora sí aquilato, veo en su verdadera dimensión el peligro que conllevaba esa actividad. La afición por la arquitectura nace, yo pienso que de algunas fuentes. Ya en el colegio nos decantamos por la especialidad de físico-matemático. Uh-huh. En aquel entonces en nuestro colegio habían 2 especialidades, químico-biólogo y físico-matemático. Sociales, no recuerdo, no creo. Entonces, ya la afición por el dibujo, la sensibilidad por los números, la sensibilidad por la estética. Yo egreso e inmediatamente participo más bien en un concurso para profesor e inspector. Se cumplían las 2 actividades, inspector y profesor, en el Colegio Juan Bautista. Y digamos, para no detallar mucho, gano el concurso e ingreso a trabajar en Juan Bautista. Y yo soy el arquitecto número 16 en la provincia. O sea, antes de mí habían poquísimos arquitectos. Yo soy el 16, ahora calculo yo que habrán 300, 400. Lo que sí recuerdo es que en esa época construimos, yo decía, le voy a decir de una forma ahora sí exagerada, pero para hacerle entender un poco, ¿no? Para que nuestros amigos nos entiendan. Yo decía, quizás embebido de vanidad, decía, nosotros construimos medio Azogues. Y van a recordar aquello, ¿no? Me visitaban un grupo de personas de un partido político. No por el que salió. No, por el que salí. El Partido Social Patriótica, sí. Lista 3. Sí, querían que yo acepte una candidatura, pero yo les veía que venían, yo le digo que imberbemente, infantilmente, y yo me hacía negar. Yo incluso me escondía. ¿En qué momento, qué día, qué acción le dio a notar a usted y dijo, no, si hay chance? Nunca. Yo, cuando gané, incluso no creía yo de que a veces se me etiqueta, ¿no? Dice el alcalde de las áreas verdes, el alcalde de las escalinatas, el alcalde del aseo de la ciudad, el alcalde de... Pero se olvidan un poco de las otras etiquetas, ¿no? Porque nosotros hicimos cientos, y yo diría que kilómetros de obras infraestructurales, ¿no?
A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del arquitecto Eugenio Morocho Quinteros. Él es exalcalde de Azogues, político de nuestra ciudad, de nuestra provincia. También ha sido docente y vamos a conocer un poco más sobre él, más allá de lo que pudo haber sido su administración, sino conocer un poco más del lado humano del arquitecto. Arquitecto, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para iniciar este espacio siempre se plantea una pregunta y es, ¿quién es Eugenio Morocho? Más allá de lo que la gente puede conocerle, ¿cómo se define usted? Gracias, mi estimado Álvaro, por la invitación. Siempre contentos de comparecer ante usted y ante el público que nos escucha. Un saludo cordial también a todos los amigos que nos están viendo y escuchando. La pregunta suya podría encasillarse a lo mejor en una autoalabanza y yo no quiero caer en eso, ¿no? Usted me pregunta quién es Eugenio Morocho y yo voy a ser absolutamente lacónico para no hacer una apología respecto de la trayectoria o de la personalidad de este ciudadano. Eugenio Morocho Quinteros es un ciudadano común y corriente que ha venido cumpliendo una serie de etapas en la vida, ¿no? Etapas, como usted ya lo dijo, en la docencia secundaria, en la docencia universitaria, en la parte profesional, en la parte social, en la parte gremial también. Ahora estamos ya, después de habernos jubilado, cumpliendo también otras etapas en la vida, ¿no? La etapa de abuelo, por ejemplo, ¿no? Que es fundamental. Y la etapa que no va a terminar nunca, creo yo, la de ser editorialista, ¿no? Y hacer comentarios casi semanalmente acá en nuestro medio. Entonces es un ciudadano común y corriente que permanentemente está en contacto con la colectividad, con los intereses de la sociedad e intenta, desde los espacios que tenemos, apostar para el desarrollo del medio en el que vivimos. Básicamente nuestra ciudad, nuestra provincia, y quizás superficialmente intentando también comentar y apostar en temas de corte nacional. ¿Dónde nace? Bueno, yo nací aquí en Azogues, exactamente en donde vivo yo ahora. Esa es una particularidad. Siempre he estado ahí, a excepción de unos 7 meses en toda mi vida. Unos 7 meses fui a vivir en la parroquia Vallas. Pero fue una cosa muy rápida, muy temporal, y luego regresé ahí mismo, ¿no? Al barrio, en la calle Bolívar y General Enríquez. Esas eran unas propiedades de mi abuelo paterno, ¿no? Toda esa zona de la calle Bolívar, la General Enríquez, la Ribera, quizás un poco hasta abajo, hasta la Aurelio Jaramillo, en la parte sur y en la parte oeste hasta la 24 de mayo, eran unas zonas bien amplias. Pero era básicamente donde se acababa el centro de la ciudad casi. Hasta el cementerio un poquito más abajo. Sí, el centro de la ciudad terminaba exactamente donde usted dice. Y mi abuelo tenía también una propiedad un poco antes del cementerio, exactamente en la Y de la calle Bolívar y la Emilio Abad, perfectamente. Ahí había una propiedad muy grande de mi abuelo, desde la calle Bolívar hasta la 24 de mayo. Yo recuerdo de que cuando era muy niño bajaba con mis hermanos, sobre todo con mi hermano mayor, mi hermano Patricio, a jugar, a visitar a mis abuelos y todo, ¿no? Pero para nosotros la distancia desde la calle General Enríquez hasta la intersección de la Emilio Abad con la Bolívar era bastante grande. Nosotros le veíamos como si estuviéramos viéndole ahora unos 3 kilómetros, 4 kilómetros, y no era eso, sino 3 o 4 cuadras, ¿no? Entonces, ¿cómo era el barrio? Yo nací ahí, en la esquina, exactamente la esquina de la calle Bolívar y General Enríquez, esa casa que todavía existe. Y vea la particularidad, me conseguí los planos de la casa de mi abuelo. Los planos son en formato pequeño, hechos a mano obviamente, y le tengo como una reliquia, ¿no? Entonces, ahí nací, ahí pasé toda mi niñez, mi juventud, y ya cuando opté por casarme y todo, y regresamos allá. Y después de los 7 meses de estar en Vallas, regresamos y construí mi propiedad, mi casita, ahí, en un sitio que antes era de mi abuelo, que luego fue de mi padre y ahora es de mí. ¿Cómo era el sector? ¿Cómo era el barrio de ahí?
cuando usted era niño. El barrio era el barrio Simón Bolívar. También ahí hay otra particularidad, ¿no? En la parte alta de la casa que me estoy refiriendo, funcionaba el Club Simón Bolívar. Antes era una estructura más sólida, más estructurada, más organizada. Así eran los barrios en ese entonces, y particularmente el Simón Bolívar. Tenía los que integraban el barrio y el Club Simón Bolívar eran personas con mucho entusiasmo, y entonces alquilaban perennemente la parte alta de esa vivienda. No, en años posteriores también se trasladaron a otros lugares, en fin. Entonces ahí se organizaban eventos sociales, deportivos del club. ¿Cómo era? El barrio era muy organizado, como eran todos los barrios en la ciudad. Había mucha camaradería, mucha simpatía entre los vecinos, mucha amistad, y nos reuníamos frecuentemente, sobre todo los jóvenes, los niños, todas las noches a compartir algunas actividades, sobre todo deportivas, ¿no? A jugar el indoor y algún otro juego. Contraste también. con lo de ahora, ¿no? Porque ahora me imagino que usted sale y, por ejemplo, un fin de semana o pasado las 7, 8 de la noche, ve todo cerrado, vecinos ya no hay negocios. Así es, y ese problema no es un problema que se le podría señalar exclusivamente a nuestra ciudad, ¿no? Eso pasa en todas las ciudades cuando crecen. Hay una especie de migración de la población, ¿no? Se centrifuga la población, se va saliendo, y esos barrios que eran más amenos, familiares, se van convirtiendo ya en otros barrios de tipo, como usted bien lo anota, comercial, sobre todo comercial. Y entonces esos nexos de vecinos se han ido perdiendo al extremo tal, vea usted, y no estoy exagerando cuando le digo esto, de que en nuestro barrio prácticamente ya no conocemos a nuestros vecinos, porque las casas colindantes ya no son casas de una sola familia, sino son de 3 o 4 familias que asimismo permanecen cierta temporada nomás y salen. Y entonces van mutando, y un rato de eso usted no sabe quién vive exactamente en la casa colindante, ¿no? Mucho peor en las casas que componen el barrio. ¿Cómo era de niño usted? ¿En qué aspecto? Tranquilo, travieso. Sí, yo diría que bastante introvertido, ¿no? No salíamos del barrio, no teníamos mucha posibilidad. La familia no era una familia pudiente, tampoco una familia extremadamente menesterosa, ¿no? Pero no, yo era más bien un niño travieso, bastante, no muy travieso. ¿Alguna travesura que recuerde? Quizás en la escuela, le digo como un dato, en la escuela y en el colegio yo fui siempre en el grado y en los cursos el menor de todos, ¿no? El menor de todos. Entonces esa particularidad hizo, sobre todo en la escuela, de que seamos más quietos, más sumisos, más tranquilos, ¿no? Tampoco en el extremo de ser a lo mejor atormentado por los compañeros, no. Pero éramos más humildes, ¿no? Y también el hecho de haber pertenecido a una escuela y a un colegio particular, porque yo me eduqué en La Salle. Los 6 años en la escuela La Salle y los 6 siguientes del colegio, también el colegio Julio María Matovelli, así se llamaba, no sé si siga llamándose así. Y entonces la disciplina ahí era más cerrada, ¿Y más sus papás coercitiva. estrictos también? Como todos los papás de esa época, entiendo yo que eran más ¿Nunca estrictos. hizo una travesura así fuerte usted? No, yo pienso que sí, en la casa sí, en el barrio sí. ¿Alguna que recuerde? En la escuela sí. Y yo recuerdo que en los primeros años del colegio, creo que primer curso, segundo curso, pero para que usted entienda lo que le quiero relatar ahora, debo decirle de que esa edificación de La Salle, la que está en la calle Luis Cordero, perfecto, y se une con la 24 de mayo, ahí había una escalinata. Luego se unió, se hizo una vía, ahí había una escalinata antes. Ya, ese edificio de ahí, que da desde la calle Luis Cordero hasta la 24 de mayo, el edificio nuevo, fue Sucre. Es la Sucre, exactamente, la Sucre, sí, claro. La Luis Cordero es la principal. La vía que baja es la Sucre, exactamente. Entonces, ese edificio fue construido obviamente con apostes. Recuerdo yo que los hermanos lasallianos nos decían de que los
hermanos de Alemania apostaban económicamente, pero esos recursos no eran suficientes. Y entonces los padres de familia y sobre todo los alumnos hacíamos mingas. Parte de las mingas era, por ejemplo, traer piedras del río. Si íbamos al río, traíamos 1 o 2 piedras y apostábamos un poco. Y también de alguna manera ayudábamos en la construcción, no en la construcción básicamente, más bien en la limpieza, en estas cosas que podíamos hacer. Aquí viene la anécdota. Cuando ya estaban fundiendo la cuarta losa, estamos hablando ya de un 4º piso, métricamente unos 12 metros de altura, ¿no? En aquel entonces no habían los mixers para subir el hormigón premezclado que decimos ahora. Era, ¿no?, en baldes. Sí, nos subíamos en baldes y con polea. Y el balde era un balde de dimensiones apreciables para que pueda subir el material. Y en las travesuras nosotros le poníamos a uno de los compañeros, al más pequeñito, en el balde. Y unos 3 o 4, que éramos quizás los más fuertes, jalábamos el cabo. Y el estudiante subía a los 3 pisos o quizás el 4º piso. Y en el 4º piso habían otros compañeros que cogían la soga, traían hacia el piso y ahí le bajaban al compañero. Y bajaba de nuevo el balde y subía algún otro compañero. Pero esa travesura tuvo quizás o pudo tener un final quizás trágico. Porque en el momento que mi compañero, quiero omitir el nombre, mi compañero estaba ya casi en el 4º piso, salió un profesor y gritó, ¿no?, súbitamente, ¿qué pasa con los estudiantes? Y claro, usted puede imaginarse que todos huyeron, menos los 3 o los 2 que teníamos del cabo. El estudiante ya estaba en el aire. Si nos asustábamos y soltábamos el cable, usted puede imaginarse el resultado fatal que pudo haber ocurrido. Sin embargo, nos aguantamos nosotros ahí, aguantamos la hablada del superior, del profesor, y le bajamos al compañero, obviamente. Esa fue una travesura que yo siempre recuerdo por las connotaciones graves que pudo haber tenido, pero se inscribe dentro del serial. Pero y ahora que se reúne, me imagino que con los compañeros se han de reír. Claro. Yo tuve la oportunidad de hace unos 3 años, tomé la iniciativa con algún otro compañero de por acá, de hacer una especie de investigación y localizar casi al 80% de los estudiantes. En aquel entonces salíamos del 6º grado, más o menos unos 60 estudiantes. Les pudimos localizar. ¿La mayoría retornó al colegio o se cambió? Algunos quedaron en el colegio, otros cambiaron de colegio, otros cambiaron de ciudad, de provincia, ¿no? E incluso de país, porque hay algunos compañeros que están ahora en los Estados Unidos, en España, ¿no? Y algunos otros países de Europa. ¿Quiénes eran el grupo de amigos suyos? Tanto de escuela, de barrio, de colegio. ¿Quiénes conformaron la gallada, como se dice comúnmente, más interna? En el barrio habían algunos amigos que nos reuníamos todas las noches a jugar, sobre todo el indoor. La familia Calle, la familia Matute, la familia Peralta, la familia Luna, la familia Quesada, de los que me vienen a la mente ahora. Pero hacíamos una juerga de aproximadamente niños de nuestra edad, aproximadamente unos 12 niños, 15 niños, de suerte tal de que se podían hacer 2 equipos y jugar, ¿no? Y los arcos eran, como usted se imaginará, 2 piedras o 2 chompas. Y utilizábamos la calle. En aquel entonces no había el tráfico que hay ahora, entonces no pasaba nada. Pero sí nos arriesgamos en algunas ocasiones, a jugar con pelotas de fuego, que era muy peligroso. Yo, a estas alturas de la vida, haciendo una retrospección, veo esas actividades de los niños de esa época y ahora sí aquilato, veo en su verdadera dimensión el peligro que conllevaba esa actividad. Porque un pelotazo con una pelota de fuego, ya les prendían. Claro, la pelota tiene un alma de piedra pequeña y forrada con trapos, con medias, camisetas viejas y todo, y luego con alambre. Y esa pelota le dejábamos sumergida en un recipiente con gasolina o con diésel, ¿no? algún líquido de eso.
y dejábamos desde las 7 de la mañana, sacábamos a las 7 de la noche cuando ya estaba impregnado el combustible, la gasolina, y le prendíamos fuego. Y eso pateábamos. Pero esa pelota bien pudo haber pegado en algún niño, o bien pudo haber ido al techo de una casa y ocasionar un incendio, ¿no? Entonces no medíamos la gravedad. Pero de cierta manera, infancia sana, compartiendo con los amigos. Sí. O sea, peor claro, como ahora que pasan jugando. Lo que me llama un poco la atención es de que, por ejemplo, nuestros padres nos permitían. Claro, ahora, por ejemplo, yo no permitiría a un hijo, a un nieto, hacer semejante travesura, ¿no? Y esas son las travesuras que hacíamos en aquel entonces. Más allá de ello, no. ¿Dónde nace la arquitectura? ¿Cómo nace la arquitectura? La opción por la arquitectura nace, yo pienso que de algunas fuentes. Ya en el colegio nos decantamos por la especialidad de físico-matemático. En aquel entonces en nuestro colegio habían dos especialidades, químico-biólogo y físico-matemáticos. Sociales, no recuerdo, no creo. Entonces, ya la afición por el dibujo, la sensibilidad por los números, la sensibilidad por la estética, y ya el apego también a la construcción, a las viviendas, a los edificios que ya venían a nuestra mente, hizo de que nos vayamos apegando, y de alguna manera germinando en nuestro interior la idea de optar por esa profesión, la arquitectura. Nunca hubo otra opción. No, en el colegio, por ejemplo, no recuerdo yo que algún profesor nos haya inducido a que podamos optar por esa especialidad. ¿De niño nunca dijo, yo quisiera de pronto ser médico, no sé? Porque son profesiones... Sí. Y usted toca, coincidentemente, esa carrera, ¿no? La medicina siempre me ha atraído, hasta ahora. Estudio también un poquito la medicina en la medida de las posibilidades y de los tiempos que nos da. No, nada más. Pero pudo haber sido una opción, la medicina. Quizás no resolví por la medicina por algunas circunstancias, ¿no? El hecho de impactarse ante las heridas, por ejemplo, de una persona, o de ver sangre, o de ver a un niño que esté sufriendo, hizo de que yo deje de lado esa posibilidad y decida más bien por la arquitectura. Pero ahí hubo otro aditamento también. Mi hermano mayor, Patricio, que también tenía afición por el dibujo, los números, mucho más que yo incluso, él quizás con un poco más de seguridad optó por la arquitectura. Y entonces yo viéndole a mi hermano que optó por la arquitectura, se me hizo más fácil, ¿no? Se me hizo más fácil porque dije, ese es el camino. Entonces, por ahí fui. Y me fue bien en todos los años de estudio de esta carrera, ¿no? En el performance estudiantil universitario, por algunas razones, pero una de ellas porque tenía a mi hermano que ya fue abriendo espacio y camino, y entonces yo sabía por dónde caminar. Le apoyaba. Perfecto. ¿En dónde estudió la carrera de arquitectura? En la Universidad de Cuenca, le llaman ahora, en la estatal, decíamos nosotros antes. Estatal. En la Universidad Estatal, sí, esa universidad en aquel entonces decían de que sobre todo la carrera de arquitectura era una de las más reconocidas a nivel latinoamericano, porque a esa universidad venían gente de otros países también a estudiar, ¿no? Entonces era muy prestigiada la carrera de arquitectura. Entiendo que también las otras, ¿no? Pero me estoy refiriendo a lo que conozco. Entiendo que medicina también, leyes, pero arquitectura sí, porque yo escuchaba. Entonces, el nivel de exigencia... Era ida y vuelta. Claro, el nivel de exigencia de la universidad era alta, y sobre todo mucho más, considerando la particularidad nuestra de ser estudiantes de Azogues, que vivíamos en Azogues y que teníamos que coger el bus en los primeros años. Los foráneos, y luego, como se dice ahora. Y luego las furgonetas, claro, y madrugar a las 5 de la mañana para poder llegar a las 7, ¿no? Que tampoco es una exageración. Y el horario en arquitectura era muy irregular. Teníamos clases, por ejemplo, de 7 a 10, de 12 a 1, de 3 a 7 de la noche. Había días que teníamos, por ejemplo, de 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces era muy irregular. Y hubo muchas ocasiones, le cuento esto porque usted me pregunta, no estoy queriendo yo autoalabarme, no.
Había ocasiones en las que salíamos a las 10 de la noche y subíamos a pie desde la universidad, usted geográficamente lo ubica en la parte sur de la ciudad, y subíamos hasta la Chola Cuencana para coger un bus tirando dedo o cualquier carro de algún azogueño que pase y que nos traiga a la ciudad. Pero los estudiantes de arquitectura teníamos el inconveniente que teníamos libros, reglas, rollos de los planos, pero no eran las reglas pequeñas, sino las reglas gigantes, la regla T y todo, y era entonces un arsenal de instrumentos que teníamos, ¿no? Y que incomodaba, por ejemplo, el subirse en la paila de una camioneta, o subirse en una flota imbabura. A veces subíamos y tocábamos con las reglas, las cabezas de los pasajeros, pero eso fue realmente en el primer año, el segundo año, que tuve particularmente yo que sufrir. A partir ya del segundo año, con cierto nivel de exigencia, digamos, de mi parte, yo solicité a mis padres de que me autoricen y que obviamente cubran los gastos de un cuarto, no departamento, de un cuarto en Cuenca para yo poder quedarme y poder disponer de un poquito más de tiempo para dedicarme a los estudios. Porque veníamos a las 10 de la noche, llegábamos acá a las 12, porque subíamos a pie hasta llegar también en la casa. Llegábamos a las 12, había que hacer trabajos para el día siguiente de la misma universidad, dormíamos 2, 3 horas en ciertas ocasiones, no todos los días, y madrugar de nuevo a las 5 de la mañana. Entonces era un sacrificio extenuante para un estudiante, ¿no? Quizás no notábamos porque teníamos el vigor propio de la juventud, pero probablemente a lo mejor podían ser causas de un quebranto de salud. Entonces nos quedamos ya a partir del segundo año, tercer año, nos quedamos. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Solo Buena, porque a pesar de que yo me quedaba solo, a veces me acompañaba mi hermano, teníamos tiempo para dedicar al estudio, pero también teníamos tiempo para salir a recorrer la ciudad. Y de ahí nació una especie de afecto, de cariño, no sé cuál sea el término correcto, de apego hacia la ciudad de Cuenca, ¿no? A mí me gusta la ciudad de Cuenca, quizás por ello, quizás por el nivel de desarrollo urbano que tiene la ciudad, por el crecimiento ordenado que tiene comparativamente hablando con otras ciudades, con la nuestra inclusive, ¿no es cierto? Entonces me gusta la ciudad. ¿Y qué tal la experiencia de vivir solo? La experiencia de vivir solo, buena, porque no hay la soledad per se, porque también tenía compañeros de azogues de la misma facultad y de otras facultades. ¿Y que se reunían? Yo tengo y hasta ahora conservo la amistad con uno de ellos que es médico y que estudiaba y que es de mi misma promoción. Yo me gradué en La Salle y él se graduó en el Juan Bautista, pero hicimos una amistad. Entonces en los tiempos libres que teníamos compartíamos, salíamos a caminar por la ciudad, a conocer, entrar en los almacenes, y nos íbamos al cine. En aquel entonces el cine 9 de octubre, el cine Cuenca, el cine de la Casa de la Cultura, y veíamos entonces los grandes clásicos del cine. También entramos en esa actividad, ¿no? Pero eso era obviamente esporádicamente. También coincidíamos a la hora del almuerzo, de la merienda. ¿Y si hacían reunión de azogueños también? No, fiestita de vez en cuando. No llegamos nunca a eso, no. Pero la soledad se capeaba con esto que le cuento yo, entonces no sufrimos. ¿Quiénes eran sus compañeros? En la universidad. De la universidad que recuerde. Algunos. me voy a arriesgar a nombrar a algunos y posiblemente vayan a resentirse otros que no me vienen a la memoria en este momento. El arquitecto Teddy Cajas, el arquitecto Eugenio Calle, el arquitecto Fabián Mogrovejo, que éramos, digamos, contemporáneos, pero no coincidimos en las aulas, pero compartíamos ciertos momentos. No se me vienen a la mente, pero éramos una jorga de más o menos pienso yo que unos 10, que más o menos estábamos ahí, el arquitecto Wilson Peñafiel, se me viene ahora a la mente también. Entonces compartíamos también, algunos también se quedaban en sus cuartitos en Cuenca, otros viajaban, pero de alguna manera hicimos amistad que ha perdurado hasta ahora. Termina la universidad, ¿y a qué se dedica? Yo termino la universidad y egreso de la universidad. Hay lindas cosas que conversar ahí, ¿no?
quizás, no he investigado, pero creo que en nuestro grupo, porque éramos 3 estudiantes que hicimos la tesis, creo que batimos récord en el tiempo de elaboración de la tesis. Nos demoramos 9 meses. Normalmente las tesis en la universidad duran 1 año y medio, 2 años, a veces hasta 3. Pero nosotros, con un trabajo intenso y por algunas otras particularidades más, hicimos en poco tiempo. Entonces, yo egreso e inmediatamente concurso, o participo más bien en un concurso para profesor e inspector. Se cumplían las 2 actividades, inspector y profesor, en el Colegio Juan Bautista. Y digamos, para no detallar mucho, gano el concurso e ingreso a trabajar en el Juan Bautista recién egresado de la universidad. ¿Ese fue su primer trabajo? Ese fue mi primer trabajo. Yo tenía apenas 23 años. No sé, entre 23 y 24 años, no más allá de 24 años, cuando ingreso ya de profesor e inspector en el Juan Bautista. Y de ahí me quedé, que era más o menos en el año 84, me quedé hasta el año más o menos 2000-2001 en el Juan Bautista como profesor, como docente. 1 o 2 años cumplí las funciones de inspector y luego ya me quedé solamente como profesor. Esa fue mi experiencia, mi primer trabajo, y esos fueron mis primeros aportes al seguro, que obviamente coadyuvaron infinitamente para que yo pueda jubilarme a la edad correspondiente con las aportaciones mínimas exigidas por la ley. Bien, arquitecto, y a la par de la docencia, ¿ejercía de pronto su profesión también? Pero claro. Yo ejercía la profesión en las tardes porque trabajábamos en la mañana. En las tardes me dedicaba a la profesión. En aquel entonces había el boom de las remesas, que ya no hay ahora, desventajosamente. Pero ventajosamente en esa época había el boom de las remesas. Entonces, como que se puso de moda que la gente salía, los inmigrantes salían, trabajaban y hacían en los Estados Unidos, básicamente. Lo primero que querían era la casa y mandaban entonces sus recursos a sus familiares y los familiares de acá contrataban a los arquitectos. ¿Cuál fue su primera obra? Le doy un dato. Yo soy el arquitecto número 16 en la provincia. O sea, antes de mí habían poquísimos arquitectos. Yo soy el 16, ahora calculo yo que habrán 300, 400. Y entonces éramos tan pocos arquitectos que absorbíamos una cantidad bastante abultada de trabajo. Y había buen trabajo. Y eso quizás desde la perspectiva económica es buena, o fue buena. Desde la perspectiva de buscar otros horizontes para ejercer la profesión, quizás no fue tan buena, porque nos encasilló y nos enclaustró en nuestras oficinas para absorber el trabajo que teníamos. Yo decía después a mis estudiantes en la Universidad Católica de que busquen otras opciones de trabajo, que si es que pueden salir de la ciudad, lo hagan. No, otros obviamente deberían quedarse en la ciudad, pues nosotros vamos a quedar sin arquitectos. Pero si es que hay la posibilidad de salir de la ciudad o salir del país para ejercer la profesión, porque seríamos muy bien capacitados como para emprender o resolver cualquier encargo que se nos haga, no solamente de viviendas o lotizaciones o urbanizaciones, que era un poco la temática que acá nos ocupaba, sino mucho más allá, hacer edificaciones de mayor complejidad, estadios, centros comerciales, qué sé yo, edificios en altura para oficinas, departamentos multifamiliares, etcétera, etcétera, que no hay esa posibilidad acá en Azogues. Yo le pregunto a usted, ¿conoce algún multifamiliar en Azogues? A excepción de 1 o 2 pequeños, no hay más. No. ¿Conoce algún centro comercial diseñado por arquitectos azogueños acá en nuestra ciudad que tenga la jerarquía de un centro comercial como el Mall del Río, por ejemplo, de la ciudad de Cuenca? No hay. Entonces, quiero decir con esto, ¿no?, para explicarme didácticamente, que no hay en nuestra ciudad las posibilidades como para poder ejercer la profesión. Y entonces a mis estudiantes yo les aconsejaba que salgan, que busquen otras opciones. Nosotros nos quedamos acá. ¿Cuál fue su primera obra? No recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que en esa época construimos, y yo decía, no, le voy a decir de una forma ahora sí exagerada, pero para hacerle entender un poco, ¿no?, para que nuestros amigos nos entiendan. Yo decía, quizás embebido de vanidad,
decía, nosotros construimos medio azogues. No, obviamente es una exageración, pero quiero decir con esto de que construimos tal cantidad de O sea, viviendas. su primera obra fue una casa. Viviendas, lotizaciones, urbanizaciones, divisiones de terrenos, sí, y en todo lado, no solamente en azogues, en todas las parroquias, en todos los sectores urbanos y suburbanos y rurales de acá del cantón. Entonces nos movilizábamos por todo lado, sobre todo, por ejemplo, acá en Bayas. Yo tenía una trinchera, digámoslo así, de clientes. Y entonces en Bayas, yo cuando me doy una vuelta por allá digo, esta casa hice yo, esta también, en fin. ¿Y cuál fue la obra más grande que hizo, en cambio, como arquitecto? Hay algunas edificaciones altas aquí en Azogues que hice, hay unas dos. Una que está ubicada en la calle Rivera, ya no me acuerdo el nombre, pero es más o menos frente a la casa, ahora ya no hay casas del doctor Romo. Ahora creo que es un parqueadero. Más o menos en ese barrio hicimos unas dos edificaciones altas. Y en la calle Tenemasta también, de propiedad de una familia Caranguis, recuerdo, también hicimos una edificación alta y ancha, bastante grande, que en ese entonces requería de cálculo estructural y todo, a pesar de que no había tal exigencia en la municipalidad. Pero por responsabilidad y por garantizar la estructura de la edificación, nosotros tuvimos que recurrir a los ingenieros civiles para que nos den haciendo los estudios civiles, estructurales de esas edificaciones. Entonces, yo diría que en esa época las edificaciones más altas que hay aquí en Azogues, no todas, no, algunas, salieron de nuestra pluma, salieron de nuestra oficina. Bien, y la experiencia de ser docente, ¿qué materias daba en el colegio? En el colegio Juan Bautista, matemáticas, física, dibujo técnico. No había dibujo artístico aquí en ese entonces, no sé si ahora, pero dibujo técnico sí. Y yo recuerdo que fui el primer profesor de computación, así se llamaba. Si mal no recuerdo, en el año 1995, más o menos, por ahí, salieron las primeras computadoras. Y el colegio Juan Bautista adquirió un primer computador. Y con ese primer computador se creó la materia de computación. Y el primer profesor de computación fue esta persona. Pero se puede imaginarse, o podrá imaginarse, quizás esto también le cuento como una anécdota, de que con una máquina dar clases a un grupo de 40 estudiantes era extremadamente complicado. Y ahí venían las maquetas. No, era muy difícil hacer que nos entiendan. Yo recuerdo, hablábamos de la memoria ROM, de la memoria RAM, de Lotus, de las hojas electrónicas que salían en ese entonces y que eran básicas, no. Pero la anécdota le digo de que con una máquina hacer prácticas con 40 estudiantes era tan complicado, que yo sí llegaba a extremos de estrés, porque no podía hacer lo que yo quería. Pero los estudiantes cuando cogían el ratón, el mouse, y en aquel entonces los mouse tenían una esfera bien pequeñita, ¿no? Sacaban la tapita, se llevaban la esfera y se acababa, y ya no funcionaba el computador. Entonces, esa era, por ejemplo, una treta de los estudiantes para no tener clases o no tener prácticas. Con el paso del tiempo se fueron incrementando el número de computadoras y todo. Entiendo que ahora hay laboratorios de computación en los colegios. ¿Y cómo era de profesor usted? Exigente. ¿Estricto? Sí, bastante estricto, exigente, serio, como todo en la vida. ¿Hacía perder el año? En los primeros años, sí. En los primeros años, sí. El nivel de exigencia venía aparejado con los niveles de exigencia universitarios. Y ese fue un error craso de mi parte, que yo confieso ahora abiertamente. ¿Y usted no aceptaba que le decían, oiga, hago otro trabajo, ayúdeme? Sí, daba mi brazo a torcer en ciertas ocasiones. Pero le digo de que el nivel de exigencia universitario era tan alto que yo erradamente pensaba que podía esos niveles de exigencia insertar en los niveles secundarios, no, y ese fue un error, claro. Sí, perdieron el año, los primeros años que yo fui docente, sí, pero no creo que más allá de unos 5 estudiantes en total. ¿Alguna broma, aparte de lo que usted nos comentó de los ratones que le hayan hecho los estudiantes a usted?
¿O le tenía mucho respeto? No, en ese aspecto no creo, no se me viene a la mente. Y yo era, la personalidad no da, ¿no? Y más sobre todo cuando era joven, había mucha diferencia, perdón, al revés, había muy poca diferencia de edad entre el profesor y el estudiante, y eso exigía al profesor ser más estricto. Entonces al profesor le debían respeto, pero también le debían miedo, porque se imponía también un poco de miedo para conseguir el respeto, ¿no es cierto? Y entonces con el paso del tiempo la diferencia de edad entre el profesor y el estudiante era mayor, y el estudiante ya le veía al profesor incluso ya con respeto solo por la diferencia de edad. Y entonces ya no hacía falta ser exageradamente exigente con los estudiantes para imponer disciplina, quizás miedo también, ¿no? Porque aparte no podemos excluirla también. Entonces, poco a poco se iba perdiendo eso y más bien se iba ganando autoridad en función de la trayectoria, de la capacidad del profesor y de la diferencia de edad. Entonces, los últimos años, por ejemplo, en Juan Bautista era muy fácil ser profesor, porque simplemente tenían clases con el arquitecto Morocho y los estudiantes esperaban en el curso sentaditos, quietitos, ordenaditos, en silencio. Y entonces yo tenía un ambiente propicio para impartir mis clases, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no creo, posiblemente hay alguna excepción por ahí, pero no se me viene a la mente de alguna indisciplina de parte de algún estudiante. Y en la universidad igual, usted como profesor, las mismas características, ahí ya la exigencia. Sí, y yo pienso de que incluso... Sí. Deja el Juan Bautista y va a la universidad. Yo dejo más o menos en el 2001 el colegio Juan Bautista y paso a la universidad por petición del doctor Marco Vicuña, a quien le tengo mucha gratitud, mucho afecto, mucho respeto y admiración. Me invitó para que vaya a la universidad y entonces ahí pasé 10 años antes de salir al municipio, porque de la universidad salí al municipio. Pero ahí ya no, los niveles de exigencia en la universidad ya no eran como en el colegio. Los estudiantes de la universidad ya por su propia edad, por su madurez, ya eran más responsables. Entonces no obligaba a optar por ciertas conductas quizás extrañas de parte del profesor para conseguir la atención del estudiante. No, más bien ahí se formaba una especie de afecto con el estudiante, entre el profesor y el estudiante. Había mucha camaradería, mucha amistad, mucha simpatía, nos conectábamos muy bien con los estudiantes. Y le digo ahora, muy brevemente, yo creo de que esos niveles de correspondencia con los estudiantes ayudaron mucho, tanto los del colegio más los de la universidad, cuando yo tuve que requerir el apoyo para una etapa política de la que todavía no hemos conversado. Pero yo creo que ahí en la universidad, sin querer, jamás hubo en mi mente el hecho de exprofesamente conseguir del estudiante un apoyo al profesor. Es que no estaba en mi mente el ser candidato, nunca. Pero ese nivel de amistad con los estudiantes, creo yo, que hizo de que tengamos un respaldo suficiente como para llegar a ganar las elecciones en la primera participación política que tuve. ¿Y cómo llegó precisamente esa propuesta para ser candidato a alcalde de Azogues? Finales del año 2008, inicios del año 2009, más o menos, fueron las elecciones. Claro, usted está muy bien orientado en el tiempo. En el 2009 yo gané las elecciones. Entiendo yo que en el 2008 ya se empezó. Pero ahí también hay una especie de anécdota, ¿no? Yo me escondía de las personas a quienes con toda seguridad van a ver este conversatorio y van a escucharme y van a recordar aquello, ¿no? Me visitaban un grupo de personas de un partido político. No por el que salió. No, por el que salí. El Partido Social Patriótica, sí. Lista 3. Sí, querían que yo acepte una candidatura, pero yo les veía que venían, yo le digo que imberbemente, infantilmente, y yo me hacía negar. Yo incluso me escondía, porque decía, yo no tengo nunca pasta para político, yo no quiero ser candidato, yo estoy bien en mi docencia, no quiero que me tienten, en fin, ¿no? Fue una actitud, lo confieso, muy infantil.
Pero ya viendo el nivel de, a ver, viendo más bien el número de veces que venían a visitarme y que yo no los atendía, un rato de eso, claro, tuve que atenderles porque ya era exageradamente malo de mi parte el no atenderles. Entonces les atendí, conversamos y unas 2 o 3 visitas de esas hizo de que yo un rato de esos piense y diga, es necesario que pasemos de la teoría a la práctica, porque yo daba urbanismo también en la universidad. Y hacía además opinión también. No, claro, la opinión yo la venía haciendo desde mucho más antes. Y hacía opinión, ejercía la cátedra de urbanismo, arquitectura, ¿no es cierto? El resto de cátedras también en la unidad de arquitectura, así se llamaba. Entonces dije, ¿y por qué no? No, ¿y por qué no? Porque siempre se dice es fácil criticar. Claro, ¿y por qué, y ahora por qué me quedo en la teoría? ¿Por qué me quedo en la crítica? ¿Por qué me quedo en la opinión? Cuando me están presentando una opción de poner en práctica lo que pienso. Pero Entonces, le plantearon con números, como ahora se dice, a ver, si tengo números, si la gente me apoya, si pienso que voy a tener respaldo para acceder a la candidatura. No, en absoluto, no. En absoluto, no. Me invitaron a participar. ¿Cuáles fueron las palabras textuales con de ellos para toda seguridad, simplemente para participar y para que el partido tenga una participación política, que mantenga el número de votantes, posiblemente para que en la figura del candidato a alcalde puedan introducirse unos concejales, con el afán de mantener cierto número de autoridades a nivel nacional y que el partido no sea borrado del registro del Consejo Nacional Electoral. Yo no sé, estoy especulando un poco, pero absolutamente nada de eso se dijo, y yo creo, y yo incluso acepté sabiendo de que iba a hacer una participación quizás digna, pero sin ninguna intención de ganar. Dije, perfecto, intentemos, vamos por ahí, vamos a ver qué nos pasa. No, y claro... Y se enfrentaba a la reelección del doctor Víctor Molina. Así fue, sí, así fue, pero más allá de ello, simplemente era una participación. O sea, fue sin la mentalidad de si salgo a ganar, sino está complejo el panorama, vamos a ver qué pasa. Sí, así fue. Entonces, la expresión, también esto tómele como una confesión, la expresión de que el arquitecto Morocho salió ganando es cierta. Porque claro, yo no entré para ganar, yo entré para participar. Es una confesión que le estoy diciendo a usted, es una verdad que le estoy diciendo a usted. Lo otro sería mentirle, ¿no? Esa fue la verdad. Pero ya cuando enfrentamos la campaña, todas las personas, amigas, amigos, clientes, exalumnos, en fin, familiares, vecinos, vieron que las propuestas que yo emitía por la radio, por la televisión en aquel entonces, en las entrevistas, y quizás vieron con cierto nivel de convencimiento y seriedad lo que yo decía, ¿no es cierto? Entonces se sintonizaron y un rato de esos empezó a crecer el apoyo. Y el apoyo yo creo que nació, o más bien, la candidatura nació con 2% de aceptación y el apoyo fue creciendo. O sea, se midió ya después de siendo candidato. Claro. Unas 2 o 3 semanas antes yo tuve oportunidad de escuchar, no me vinieron a dar, sino yo escuché algunas encuestas que hacía la propia Universidad Católica en donde yo trabajaba y que a mí jamás me avisaron. Y ahí en esas encuestas me dijeron, estás subiendo con porcentajes que llama un poco la atención. Y si haces un trabajo quizás un poco más intenso en estas 2 últimas semanas o 3 últimas semanas, es posible que llegues a superar ¿cómo al que estaba en primer... ¿Cómo hacíamos campaña en aquel entonces? No habían redes. No, pero por ejemplo, usted que todo el mundo le ve serio, como usted acabó de decir, para todo mismo serio, frontal, etcétera, y que siempre se dice en campaña hay que ser más jovial, abrazador. No, es que yo no caigo en eso, y espero no caer nunca. Nunca hubo actitudes parches. Como se dice, abraza solo porque está de candidato. No, yo he sido y sobre todo en campaña era extremadamente espontáneo. Pero yo creo que una de las... usted me está haciendo hablar de cosas que nunca he hablado.
Yo creo que uno de los pilares fundamentales que sostuvo la campaña y que permitió que tengamos una buena aceptación era precisamente en aquel entonces los comités. Se reunían en algunos sectores, se hacían comités de 40, 50 personas, se veían en comités incluso de más. No, yo llegaba a los comités y expresaba mi plan de trabajo, expresaba lo que yo veía, analizaba la ciudad, proponía alternativas de solución y simplemente una forma, digamos que simple, didáctica, aprovechando quizás la experiencia de docente, me conectaba y la gente entendía lo que yo proponía. Pienso yo de que esa fue uno de los pilares o las piedras basales que sostuvieron esa campaña y que permitieron que nosotros tengamos una aceptación buena. Ahí no había todavía las redes. Las redes empezaron a salir cuando yo ya estuve en funciones. Y sí fui también víctima y mártir de las redes en aquel entonces, cuando incipientemente ya empezaban a hacer sus ataques virulentos, ¿no?, a las autoridades. ¿Cuándo se dio cuenta que podía ganar? ¿En qué momento, qué día, qué acción le dio a notar a usted y dijo, no, sí hay chance? Nunca. Yo, cuando gané, incluso no creía. Yo recuerdo de algún colega arquitecto mayor, al que asimismo le tengo mucho respeto y consideración. Él fue a las 5 de la tarde a mi oficina el día de las elecciones. ¿Usted recibió los resultados? A las 5, y yo recibí en mi oficina. Usted conoce mi oficina. Ahí sentado, escuchaba la radio y él me acompañó un rato, un momento, cuarto de hora. Y escuchamos los primeros resultados, recuerdo yo, de las juntas de Cojitambo. Y ya en las juntas de Cojitambo estaba en primer lugar, ¿no? Que no era tampoco estadísticamente una muestra como para poder asegurar de que iba a ganar. Pero ya la diferencia de votos era sustancial, Entonces este colega me dijo, yo recuerdo muy bien las expresiones de Eugenio, usted gana las elecciones. Y se fue. Pero él fue convencido de que yo iba a ganar y yo todavía no me convencía. Creo que a las 7, 8 de la noche bajé a uno de los recintos, no sé, no es recinto, a una de las sedes, perfecto, de las sedes de la autopista, y ahí ya estaba congregada bastante gente que ya sabían casi a ciencia cierta de que íbamos a ganar. Entonces yo bajé y cuando ya vi el tumulto, la gran cantidad de personas, familiares, amigos, desconocidos también, dije ya nada, hemos ganado. Y ahora sí me empiezo a preocupar porque voy a tener que enfrentar los graves problemas que tiene el municipio, como todos los municipios. Y ahora sí voy a tener que estudiar a profundidad todos los problemas que tiene la ciudad y buscar las alternativas de solución. Y ahí entonces empecé, a partir de ahí, a buscar incluso asesoramientos. Vea usted. Bien, ¿cuál fue la primera acción que realizó cuando llegó a la alcaldía? Una muy buena pregunta. Le digo, Álvaro, que durante los 3 meses entre las elecciones y la posesión, nosotros estuvimos recibiendo asesoramiento de algunos colegas arquitectos de acá de la ciudad, pero que eran profesores universitarios en la estatal en Cuenca, y que nos ayudaron. Le voy a decir el nombre porque tengo mucha gratitud del arquitecto Fernando Pauta Calle. Él con mucho cariño, con mucho desprendimiento, con mucho amor a su tierra, dijo, venga Eugenio, que aquí vamos a elaborar el plan de acciones inmediatas. ¿Qué es el plan de acciones inmediatas? Todo lo que nosotros íbamos a hacer en el municipio a partir del primer día. O sea, no es que el primer día que llegamos al municipio llegamos a conocer las oficinas, a preguntar, oiga, entréguenos la información, veamos qué podemos hacer, como posiblemente sucede también, ¿no? No. Nosotros previmos eso. Y llegamos el primer día, al decir llegamos, al hablar en plural, estoy hablando ya de todo el equipo que nos acompañó y todo el equipo, los directores y más funcionarios que colaboraron en diferentes niveles de la administración municipal, sabían exactamente el primer día qué es lo que tenían que hacer. Entonces, cuando usted me pregunta qué fue lo primero que hicimos, fue primero organizar administrativamente la institución
Y cada uno de los colaboradores sabía exactamente lo que tenía que hacer y por lo tanto, desde el primer día, yo diría que desde el primer minuto del primer día, empezamos a manejarle, a administrarle al municipio, a la institución y a ofertar a la ciudadanía los resultados en función de aquello, de aquella decisión de trabajar denodadamente, de trabajar todos los días con la perspectiva y con el propósito de conseguir en el menor tiempo posible los resultados que nosotros habíamos planteado en nuestros planes de trabajo, ¿no? Conseguir los objetivos. ¿Cuál fue el día más difícil en la alcaldía de Azogues? Recuerdo un día que cuando tuvimos algunas dificultades con la empresa Huapán, usted recordará, nos incautaron las cuentas de la municipalidad y nos quedamos sin dineros para poder, hacer obras, podían esperar las obras, pero nos quedamos sin dineros para poder cancelar los sueldos a los empleados y trabajadores en plena Navidad. Y entonces yo recuerdo de que cuando llegué a la municipalidad, pero eso fueron a los 2 o 3 meses que yo recién llegué al municipio, todavía enfrentando algunas dificultades propias del novato. Todos los empleados municipales y trabajadores se habían reunido y estaban en el municipio gritando, ¿no? Usted ya puede imaginarse las consignas, que yo no quiero repetir acá, pero eran consignas bastante fuertes, hirientes, en contra de la institución, en contra de la administración. Nosotros no teníamos ninguna culpa. Y entonces yo tuve que enfrentar esa dificultad. Era un problema bastante grave. Yo me paré, recuerdo que en las gradas, en los primeros peldaños del edificio, ante la presencia de, qué sé yo, 200, 300 personas, y les invité a pasar al salón de uso múltiple. Y ahí entonces pudimos explicar con la directora financiera la verdadera situación económica que tenía la municipalidad y que no era culpa nuestra. Sin embargo, en aquella alocución yo me arriesgué a decirles de que, creo que era un día viernes ese evento que estoy refiriendo ahora, y yo me arriesgué a decirles, señores, el día martes les soluciono. Pero era simplemente una salida. Y yo no tenía la menor idea de cómo íbamos a solucionar el día martes. No, entonces, luego con la directora financiera, que ya había adelantado algunos trámites en algún banco particular para pedir un crédito, el crédito salió el día lunes. Y el día martes pude cumplir mi palabra, pero le digo que esa fue un cumplimiento de palabra casi como un milagro. Forzado. Casi como un milagro, ¿no? Mesiánico. Y para resumir, si usted, a título personal, ¿por qué cree que le debe reconocer a Azogues su paso por la alcaldía? ¿Cuál cree que es el signo, el símbolo que dejó? Álvaro, estamos comentando y estamos conversando de temas políticos, temas municipales. En una frase, sí, o sea, si usted puede decir, no sé, los parques. Hay una expresión que le escuché a alguien, que no recuerdo, que decía de que cuando uno ve lo que ha hecho en el pasado, le crece la vanidad. Pero cuando uno ve lo que no ha hecho en el pasado, le crece la humildad. Y entonces, en este marco conceptual de esta expresión, no me gusta mucho hablar del pasado, me gusta más bien hablar de lo que no se hizo en el pasado y más bien de lo que se puede hacer en el futuro, pero le contesto. La pregunta puntual era, ¿por qué cree que deben? ¿Por qué? Yo a veces veo con cierta preocupación, voy a hablar en primera persona, de que a veces se me etiqueta, ¿no? Dice el alcalde de las áreas verdes, el alcalde de las escalinatas, el alcalde del aseo de la ciudad, el alcalde de... Pero se olvidan un poco de las otras etiquetas, ¿no? Porque nosotros hicimos cientos, y yo diría que kilómetros de obras infraestructurales, ¿no? Canalizaciones en los sectores rurales de la ciudad que no se ve. Hicimos muchas redes de agua potable a través de la EMAPAL, cosas que no se ven. Nos esforzamos y pagamos un precio político alto por construir
por primero planificar, conseguir el financiamiento y luego construir la 16 de abril. Entonces a veces me pregunto, ¿no? Y digo, ¿por qué no se me etiqueta como el alcalde de la 16 de abril? Por decir algo, ¿no? Y tantas otras obras que se hicieron, como por ejemplo las vías en Uchupucún, yo me refería hace un momento, Vallas, Uchupucún, se hicieron una cantidad de obras. No se me recuerda, por ejemplo, por el soterramiento de las líneas de teléfono y las líneas eléctricas en el centro de la ciudad. ¿Quién hizo eso, Álvaro? Eso se hizo en mi época, con la empresa eléctrica. En aquel entonces, obviamente, el municipio de Azogues era accionista de la empresa. Pero tenía mayor porcentaje. Tenía un porcentaje más alto del que tiene ahora, obviamente. Y entonces, con el gerente, yo creo, ya no recuerdo muy bien, incluso en la administración anterior a la mía, ya se había planificado algo de esto. Y entonces, en mi administración se materializó. Y entonces usted recordará que en los primeros días de mi administración, las calles céntricas de la ciudad estaban abiertas, las calles y las veredas. Y entonces daba la impresión de que había llegado acá a Azogues un terremoto, un tsunami, un cataclismo. Y el pobre alcalde de la ciudad que recién llegó a la administración era víctima y mártir de las críticas y todo, ¿no? Pero era porque nosotros enfrentamos este problema. Usted vea cómo está la ciudad ahora en el centro, libre de los tallarines, ¿no? De la cantidad de cables innumerable, exagerada de cables que tenían los postes. Ese trabajo se hizo. Bueno, yo le digo unos 2, 3, podría pasarme toda la tarde aquí comentándole todos esos trabajos que se hicieron. Usted me pregunta, ¿por qué quisiera que le recuerden? Yo quisiera que me recuerden no por las obras. Yo voy a repetir algo que alguna vez le escuché a Alan García, al expresidente del Perú, ¿no? Al que le tengo mucho respeto. Bueno, lamentablemente ya falleció, pero le admiro mucho. Y él decía alguna vez, y yo lo único que quiero es formar parte de la historia. Si la ciudad me recuerda dentro de su historia como uno de los alcaldes que pasó por acá y que salió limpio de la municipalidad y que se rajó por hacer las obras, con eso es suficiente. ¿Por qué cree que ya no se religió? Yo creo que cometí un error, Álvaro. De nuevo le voy a hacer algunas confesiones. Nunca estuvo en mi mente la reelección, nunca. Entonces... Pero la vanidad llegó luego. No la vanidad, ya lo voy a explicar. No creo que haya vanidad ahí. No. Nunca trabajé yo con la intención de hacer campaña aprovechándome de toda la estructura administrativa, física, organizativa de la municipalidad, como se hace o como se suele hacer casi en todos los municipios. Yo dije, incluso en algunas declaraciones públicas, yo no busco la reelección, por lo tanto yo voy a cumplir mi papel, cumplo lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Pago el precio que tenga que pagar y me retiro y regreso a mi campo docente, porque ese era mi objetivo. Y entonces, ahí hay un doble error, un error visto así, de no haber trabajado en campaña, que yo no lo veo como error, pero la gente que estaba conmigo sí le veía como un error. Y el otro error era de que a última hora, bajo petición expresa, directa, de algunos funcionarios municipales a quienes yo les había ubicado en la municipalidad, me pidieron de que postule para la reelección, porque decían ellos, ¿no? Quizás era un razonamiento no muy bien argumentado, pero yo me convencí. Decían, si usted, arquitecto, sale aquí, el próximo alcalde que venga nos van a ladear, nos van a arrinconar en algún lado y por lo tanto no queremos. Pero sí vamos a estar seguros si usted se queda en la alcaldía. Frente a eso, que yo consideré que era una petición no tanto de cada uno de ellos, sino que cada uno de ellos representaban familias enteras, digo... Y que se iban a traducir en votos. No, la preocupación que ellos tenían. Yo decía, si es que yo no acepto la petición... Van a quedarse sin sustento. Perfecto. Y entonces, un rato de esos, en una acción quizás muy poco pensada, dije, bueno, vamos. Y salió con el Partido Socialista. Salgo a la reelección y se hizo una muy buena campaña. Yo recuerdo de que esa campaña, las caravanas eran masivas. Y ahí salió lo de las redes sociales. Y yo creí de que íbamos a ganar. Yo decía, en términos del juego de naipes, yo decía, les vamos a hacer caída y limpia.
No resultó así. Tampoco quiero analizar los pormenores de aquello, simplemente yo acepté los resultados. Acepté simplemente los resultados. Al día siguiente de la derrota yo estuve a las 8 de la mañana en la municipalidad trabajando, ¿no? Haciendo lo que tenía que hacer y nada más. Entonces, no ganamos. Por eso que le digo yo. Pero si hacía yo campaña desde el primer día que llegaba, probablemente a lo mejor sí conseguía la reelección, pero no estaba dentro de mi forma de ser, no estaba eso. Y ahí salió lo de las redes sociales también. Y empezaron a salir. El video que se hizo viral del altercado con la policía. No, pero eso fue antes. Pero el altercado con la policía se debe a dos razones fundamentales. La una de ellas, una acción absolutamente de corrupción de uno de los elementos de la policía de ese entonces. Lamentablemente yo no pude grabar las expresiones de aquel funcionario de la policía, ¿no? Y no tenía pruebas, pero yo en cambio escuché a través de la línea telefónica, directamente a mí. Bueno, no quiero entrar en ese plano. Y eso hizo de que yo, como alcalde, como autoridad, me bronqueé con la institución, que estuvo mal. Tenía que bronquearme con el elemento. La institución policial es respetable, ¿no? Y entonces, ese fue un tema. Y otro tema que quizás derivado de aquello, ya como una acción, más bien de represalia, alguno de mis chicos, por alguna circunstancia que no recuerdo muy bien, nada grave, absolutamente nada grave, les retuvieron en la policía. Y entonces yo bajé. Y como todo padre de familia, bajé a defender a mi hijo y ahí se armó también una bronca. Para terminar el comentario, en alguna entrevista que me hicieron luego de aquel suceso, me preguntó un periodista, colega suyo, amigo, me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué la bronca? ¿No? Y yo les respondí más o menos en estos términos. Como padre de familia, yo defiendo a mis hijos. Como padre de familia, utilizo las expresiones que tenga que decir. Y como padre de familia, por defender a mi hijo, hasta puedo matar. Ya, esa fue una expresión nacida del exceso de cariño del padre hacia el hijo. Esas fueron las fuentes, digamos, germinales de aquella bronca con la institución policial, que, insisto, no debía ser con la institución policial, sino con los elementos malos que en toda institución hay. Quizás eso también pesó negativamente para que no podamos quedarnos un periodo más en la municipalidad. Arquitecto, para finalizar, ¿retirado ya de la política o, como suelo preguntar a las personas que han sido ex autoridades, todavía hay un cartucho más? No hemos sido ex autoridades, somos ex autoridades. Hay una expresión también, nuevamente le cito a Alan García, y él decía de que un exfuncionario tiene que saber también cumplir a cabalidad su rol cuando fue funcionario. Y yo le cambio el adjetivo, autoridad. Una autoridad tiene que saber ejercer su rol como ex autoridad también en los ámbitos que corresponda. No concuerdo yo mucho con aquellas autoridades que llegan, cumplen su función, se van y se olvidan. Yo creo que una autoridad y una ex autoridad tiene capacidad como para poder opinar, para poder criticar, para poder incluso ayudar, ¿no es cierto?, aconsejar a las nuevas autoridades, y creo que se debería aprovechar ese potencial que hay con las ex autoridades. Por lo tanto, en mi caso particular, yo no me alejo de la política, porque sigo haciendo opinión, y no desde que salí, sino estoy haciendo opinión desde mucho más antes. ¿Y como candidato? Son 35 años, Álvaro, que venimos haciendo opinión hablada y escrita, sobre todo escrita. En los últimos 10 años más, con un poquito más de intensidad, la opinión hablada en los medios de comunicación radiales que existen acá. Perdón. ¿Y como candidato? Como candidato ahora, ajá, ya no. Yo no descarto ninguna posibilidad. Ahora, yo puse una aclaración en el Facebook, porque ya me estaban poniendo no como candidato y midiendo a otros candidatos con esta pobre persona. Y yo tuve que aclarar de que no estoy de candidato. Como le digo ahora, yo no estoy de candidato. Pero eso no quiere decir que no vaya a estar de candidato. Tampoco quiere decir que vaya a estar de candidato. No. O sea, las posibilidades están abiertas. Yo creo que tenemos la capacidad suficiente, la experiencia suficiente, la trayectoria suficiente, la predisposición
suficiente como para poder seguir apostando acá en nuestra ciudad. Si hay algún partido político que pueda aquilatar un poco estas características, en buena hora, ¿no? En buena hora. Si no hay esa posibilidad, no pasa nada, Álvaro. Yo sigo apostando desde donde pueda para el desarrollo de mi ciudad. Yo nací aquí, aquí viven mis hijos, mis nietos, aquí me he de quedar, si es que no pasa nada a futuro. Eso, de esa forma le respondo un poco la inquietud suya. ¿Cómo se ha sentido? Ahora, bien, y estos temas casi nunca les expreso, ¿no? Usted más bien con su habilidad periodística ha hecho de que hable de algunos temas que a veces son medio arcanos para nosotros, ¿no? Están guardados en nuestra memoria, pero usted más bien nos ha sacado algunas cosas. Entiendo, quisiera más bien de que todas las expresiones que yo haya dicho acá no afecten a nadie. En el caso de que se haya afectado a alguien, más bien me adelanto a pedirles disculpas. No, las expresiones simplemente son sinceras, espontáneas, como suelo ser. Ustedes me han entrevistado tantas veces y esa es mi forma de ser, ¿no? Entonces, ¿cómo me he sentido? Bien, en un ambiente amigable con usted. Usted es mi amigo de muchos años, amigable, bien, me he sentido bien. Muchísimas gracias al arquitecto Eugenio Morocho, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, que tengan una muy buena noche. Gracias.